Vamos a Lucas 13, vamos a leer los versículos del 31 al 33, que son los versículos en los cuales vamos a estar centrados en la mañana de hoy. Lucas 13, del versículo 31 al versículo 33. La palabra del Señor nos dice: en ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo: vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oremos. Señor soberano, venimos hoy delante de ti, reconociendo que tú reinas sobre toda historia, sobre todo gobierno y todo corazón. Nos postramos ante tu palabra con humildad, sabiendo que tus planes no pueden ser frustrados por el hombre, ni tus propósitos detenidos por ninguna fuerza de este mundo. Te suplicamos, oh Dios, que abras nuestros ojos para ver tu grandeza. Te suplicamos que por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu tú puedas fortalecer nuestra fe para caminar con valentía y sin temor alguno que nos impida obedecerte con pasión. Que esta verdad eterna, Señor, de tu palabra quede en nosotros, sabiendo que nada ni nadie detiene tu plan. Transforma, oh Dios, nuestra manera de vivir, te suplicamos, en el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Desde el principio de los tiempos, los hombres han intentado resistir el gobierno, la voluntad, los planes de Dios. Esto empezó en el Edén, cuando Adán y Eva creyeron que podían tomar el control de su vida al margen de Dios, pero Dios frustró sus planes. Vemos que continuó en la Torre de Babel, cuando la humanidad pensó que podía construir un reino aparte de Dios, pero Dios frustró sus planes. Vemos que cuando el pueblo de Israel, Dios iba a obrar para sacarlos de Egipto, el faraón pensó que podía resistir y parar la obra que Yahweh había comenzado, pero Yahweh frustró sus planes. Vemos una y otra vez cómo cada vez que Dios mandaba profetas a su pueblo y otros pueblos atacaban, maltrataban y hasta mataban sus profetas, tratando de frenar los planes de Dios, pero Dios frustraba esos planes. Cuando Jesús vino, vemos a Herodes y los fariseos tratando de resistirse a la obra poderosa de Dios una y otra vez, pero nada pudo parar los planes de Dios. Y eso no se quedó solamente ahí. Vivimos en una época donde los gobiernos, las ideologías se levantan tratando de detener la obra poderosa del Dios que gobierna el universo. Pero Dios nunca ha sido ni será detenido por hombre. Y eso se va, de hecho, a algo aún más personal. Nosotros mismos, aunque no sea de manera abierta, con nuestro temor, nuestra duda, nuestra rebeldía, queremos frustrar los planes de Dios. Pero Dios una y otra vez a través de la historia nos muestra que esto no es así. Nuestro temor, nuestra rebeldía, nuestra falta de fe no va a frustrar los planes de Dios ni sus propósitos. Aquí en Lucas capítulo 13
vemos que viene un grupo hablando de cómo un gobernante quiere frustrar la misión y el ministerio del Mesías, pero la respuesta de Jesús nos sirve de enseñanza y aliento, haciéndonos ver la realidad de que nadie detiene los planes de Dios. Así que yo quisiera que hoy pudiéramos examinar y contestar a través de este pasaje la pregunta: ¿por qué nada detiene el plan de Dios? Porque no quiero que solamente sepas que nadie lo puede detener, pero quiero que entiendas el por qué nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Esto es muy importante que lo entiendas, porque constantemente somos retados por las diferentes pruebas y situaciones que enfrentamos, y muy constantemente, aún siendo creyentes, nuestra carne nos lleva a pensar que Dios no está viendo, o nos lleva a pensar que Dios tal vez no puede con la situación que yo estoy atravesando, como si las situaciones que enfrentamos son más poderosas que el Dios al cual adoramos. Dijo el autor Jerry Bridges en el libro Confiando en Dios aunque la vida duela, que yo te exhorto, si no lo has leído, a que lo compres y lo leas. Él dijo lo siguiente: cuanto más comprendemos la soberanía de Dios, cuando hablamos de soberanía de Dios, es el poder de Dios de hacer lo que Él quiere. Cuanto más comprendemos la soberanía de Dios, más fácil nos es confiar en Él. La soberanía de Dios es la única roca inquebrantable a la que el corazón que sufre debe aferrarse. No solo toda tu aflicción es momentánea y ligera, sino que aún más importante, está bajo el control del Dios poderoso, todopoderoso y lleno de amor. Cuando el alma se aferra a esa roca, el miedo pierde su poder en nosotros. La incertidumbre se vuelve oportunidad para la fe, y el dolor se transforma en un escenario donde proclamamos la grandeza del Dios al cual adoramos. Conscientes de esa realidad, ¿qué nos enseña aquí Lucas 13, desde el versículo 31 hasta el versículo 33, sobre el por qué nada detiene el plan de Dios? Número uno, nos enseña que Dios no es sorprendido por los planes de los hombres. Nadie puede detener el plan de Dios, porque Dios no es sorprendido por los planes de los hombres. Hay cosas inciertas para ti y para mí, no conocemos el futuro, pero no hay nada incierto para el Dios que gobierna y sostiene el universo, incluyendo tu vida. Vemos aquí que en el versículo 31, y te pido que lo sigas conmigo en tu Biblia, de Lucas 13, los fariseos vienen donde Jesús con una advertencia: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. El Herodes mencionado aquí es el hijo de Herodes el Grande. Él es el gobernador de Galilea. Es el mismo Herodes que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Alguien que tenía mucho poder político, alguien que era vil, alguien que era inseguro, alguien que era atroz, alguien que era muy supersticioso. Alguien que en varias ocasiones dijo que quería conocer a Jesús, pero no necesariamente porque tenía fe en Jesús. Si ves aquí mismo en Lucas capítulo 9, en el versículo 9 de Lucas 9, dice, refiriéndose al mismo Herodes: entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapitar. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús.
Escuchaba de alguien que estaba haciendo grandes milagros, que tenía una enseñanza poderosa y ya había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Por lo tanto, dice: ¿quién es este? Si vas conmigo a Lucas 23, versículo 8, vemos el mismo interés que él tenía por Jesús. En Lucas 23, en el versículo 8, dice que Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, narra Lucas, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Ahí pareciera como que el hombre tenía cierta fe, tenía cierto interés positivo en cuanto a Jesús. Sin embargo, mira ahí mismo en el capítulo 23, en el versículo 11, dice que entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. O sea que el interés no era por fe, no era de buenas ganas, sino que fue alguien vil. Ahora uno se hace la pregunta: ¿por qué quería Herodes matar a Jesús? Volviendo al capítulo 13. ¿Por qué él, aunque tenía interés de ver a Jesús, tenía esa actitud de querer matarlo? Bueno, hay varias razones que yo entiendo. Número uno, por temor político. Él veía a Jesús como una amenaza a su poder. Él era alguien, aunque poderoso, era muy inseguro y tenía celos o envidia y temía de que Jesús, con toda la popularidad que estaba teniendo, podía reunir un grupo de personas y atacar su gobierno. También vemos que una razón por la cual Herodes quería matar a Jesús era por superstición y culpa. Tras ejecutar a Juan el Bautista, Herodes temía que Jesús fuera el Juan resucitado. Y de hecho, ve conmigo a Mateo capítulo 14, donde Mateo narra textualmente eso que te acabo de decir. En Mateo capítulo 14, el primer evangelio, desde el versículo 1, hablándonos acerca de esta superstición necia de Herodes sobre Jesús. Mateo narra, Mateo 14, versículo 1, por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. O sea que había una superstición bien necia de parte de Herodes, que pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, y como había resucitado, por eso tenía poderes milagrosos. También yo creo que otra razón por la cual Herodes quería matar a Jesús era por presión religiosa y decepción. Los líderes judíos veían a Jesús como un problema, como una amenaza, y cuando Herodes finalmente vio a Jesús, esperaba ver sus milagros, pero su silencio lo llevó a despreciarlo por la presión que tenía de los escribas y de los fariseos, que sabemos que querían matar a Jesús. Y conociendo la historia, sabemos que ellos presionaron para la crucifixión de Jesús. Sin embargo, sabiendo esa realidad de que los fariseos querían matar a Jesús, el anuncio que vemos aquí en Lucas 13:31 de querer advertir a Jesús es un poco desconcertante. Porque si ellos querían matar a Jesús, lo que más les convenía era que otra persona matara a Jesús para limpiarse las manos. ¿Por qué los fariseos, que odiaban a Jesús y querían matarlos ellos mismos, lo advertían sobre la intención similar de Herodes? Cuando, si recuerdas, más atrás, hace ya varios meses, vimos que en un tiempo que Jesús está enseñando en la sinagoga en Galilea, ellos mismos procuran matar a Jesús. Y Jesús se sale porque no era su tiempo, y sale él mismo con un silencio grande que ocurrió ahí. Esa advertencia que ellos le hacen aquí a Jesús en Lucas 13:31 no era más que una amenaza disfrazada de consejo. Querían que Jesús se sintiera intimidado y dejara de cumplir su misión por la realidad de que Herodes quería matarlo.
Pero fíjate que en la intervención que tiene Jesús luego de esta advertencia, esta amenaza disfrazada de advertencia, Jesús no cayó en la trampa. De hecho, según lo que vemos aquí, no se alteró ni un instante, no pidió tiempo para considerar su seguridad, no se retiró a un lugar más seguro, no permitió que el miedo determinara su misión. Él sabía que nada ni nadie, incluyendo Herodes o los fariseos, podían detener la obra que Dios estaba haciendo a través de él. Los hombres pueden hacer planes, pueden levantar oposición, pueden amenazar, pueden perseguir, pueden señalar, pero nunca van a poder frustrar los planes de Dios. Y esa reacción en medio de esta amenaza disfrazada de advertencia, esa reacción de Jesús nos enseña un principio clave. Y es algo que tú y yo necesitamos conocer y mantener en nuestras mentes. Dios no reacciona, Él gobierna. Dios no reacciona, Él gobierna. Mira lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 2, desde el versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Nosotros a menudo reaccionamos ante el peligro con temor. Y eso no es algo malo, es algo natural del ser humano. Si aquí viene y entra un perro y me quiere atacar, es normal que se active algo en mí de temor para defenderme. Eso es una reacción natural, normal. El problema es cuando eso yo dejo que se salga de control. Cuando yo empiezo a actuar como si no solamente un perro, como que todo puede acabar conmigo, como que Dios no está mirando mi caminar, no está mirando mi situación, como que Dios no está gobernando. Mira lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 46, versículo 9. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo creo que eso es algo que necesitamos tener en la mente continuamente. Tú y yo no sabemos, porque tú y yo no conocemos el fin, pero el Señor escribió el fin desde el principio. Él no reacciona, Él acciona, Él lidera, Él gobierna. Él no depende de la situación económica, Él no depende de la situación de salud, Él no depende de nada en esta tierra. Él fue que hizo todo lo que existe con el poder de su palabra y Él escribió el fin desde el principio. Sin embargo, el enemigo sigue usando esa misma intimidación que intentó usar con Jesús, con nosotros hoy. Con enunciados como: si eres fiel a Cristo, si eres cristiano, vas a perder tus amistades. Si compartes el evangelio, serás rechazado. Si obedeces a Dios, sufrirás consecuencias. Pero al igual que Jesús, nosotros no podemos caer ante las trampas del enemigo y actuar por temor. El accionar del creyente debe ser por la convicción, por lo que conoce acerca de Dios, no por lo que está enfrentando. Nuestra fe viene desde adentro hacia afuera y no lo contrario. Y eso me hace preguntarte, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Qué tanto estás dejando que el temor sea lo que gobierne tus decisiones o tu accionar? Cuando enfrentas oposición, ¿te desanimas y te echas hacia atrás? ¿O crees en el control, en el poder soberano de Dios? Cuando las circunstancias parecen estar en tu contra, ¿vives con temor
o vives con fe? Cuando el mundo presiona para que te conformes, ¿doblas tus rodillas ante Dios o doblas tus rodillas ante las situaciones? El problema no es que enfrentamos oposición, opresión o circunstancias difíciles. El problema es cómo reaccionamos ante ellas. El problema es que muchas veces, aún siendo creyentes y conociendo estas verdades, vivimos como si la situación reinara y no nuestro Dios. Ve conmigo a Marcos capítulo 4. Quiero ilustrarte esto con un episodio que tuvo Jesús con sus discípulos. Marcos capítulo 4, se nos narra que Jesús ha estado enseñando. Él ha estado sanando. Él ha estado ministrando a una gran multitud. De tal manera que los discípulos tienen que buscar una barca y poner una barca en la orilla del río que sirve como plataforma, porque muchas personas se aglomeraban para venir a Jesús. En el versículo 35, Marcos narra que ese día, caída la tarde, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Jesús, al parecer, estaba cansado. Eso era algo muy común que Jesús hacía. Él se retiraba con sus discípulos para descansar, para orar a un lugar que estuviera con menos personas. Dice el versículo 36 que despidiendo a la multitud lo llevaron con ellos en la barca tal como estaba. Y había otras barcas con él que no le acompañaron todo el trayecto, sino que se fueron solamente un trecho con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Mateo nos narra que esto no es solamente una tormenta. Mateo nos narra que esto fue como un maremoto. Las olas parecían torres que iban a venir sobre la barca, que iban a hundir la barca. Versículo 38 se nos dice ahí que Jesús estaba en la popa. Cualquiera pensaría que en medio de algo tipo maremoto Jesús iba a estar alerta, pero Jesús dice aquí que estaba durmiendo sobre una almohadilla. Algo que habla, número uno, de la realidad de que Jesús fue no solamente 100% Dios, sino que fue 100% humano. Él estaba cansado y estaba durmiendo. Pero también algo que habla de su confianza. Él estaba en paz. Él había dicho: pasemos al otro lado. Fíjate que cuando Él está así, los discípulos están inquietos. ¿Cómo va a ser que Jesús está durmiendo con todo esto que estamos pasando? Y lo despertaron y le dijeron: Maestro. Y mira la pregunta que le hacen: ¿no te importa que perezcamos? Estaban desconfiando del cuidado de Dios que estaba ahí en la barca con ellos. Estaban desconfiando de que su palabra se iba a cumplir, porque Él no dijo: vayamos al mar a ver lo que sucede. Él dijo: pasemos al otro lado. Estaban reprendiendo al Dios que es Dios sobre el cielo, el agua, la tormenta, sobre toda la creación. Él se levanta, versículo 39. No les habla a ellos, ni siquiera. Reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate, narra Marcos. Y claro está, cualquiera de nosotros puede decirle eso a una tormenta. Pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que te obedezca. Y el viento cesó. Y me gusta cómo Marcos lo describe, dice: y sobrevino una gran calma. Imagínate después que hay un maremoto, que hay tal conmoción en medio del mar, en una barca, que tú creas que te vas a morir, reprendas al mismo Dios y Él se levanta y con el poder de su palabra calme a toda la creación. Vino un silencio que no fue solamente un silencio, que para mí fue un silencio incómodo.
incómodo por lo que él sigue narrando. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Versículo 40, entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Les pregunta. Y ellos, al ver a Jesús, no aplaudieron, no dijeron gloria a Dios, sino que se quedaron mirando a Jesús y se preguntaban, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Lo habían visto enseñar todo el día. Habían estado ya un largo tiempo con Jesús, pero no conocían el poder de Jesús al cual seguían. Es fácil estar cercano a la obra poderosa de Dios, pero desconfiar en Él cuando se vuelve personal. La tormenta no reveló el poder del viento, sino la fragilidad de la fe de quienes caminaban con el Todopoderoso. ¿Quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y si somos sinceros, no somos tan diferentes a los discípulos. Ellos no son extraños. Ellos actúan como tú y yo actuamos. Ellos habían visto los milagros de Jesús, habían caminado con Él, lo habían oído enseñar sobre la soberanía de Dios, y aún así, cuando las olas los golpearon, dudaron del cuidado y del poder del Jesús, del Dios hecho hombre. ¿No te importa que perecemos?, le preguntaron. Es la misma pregunta que tú y yo hacemos. Y la misma pregunta que Él les hizo a ellos es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy. ¿Por qué no tienes suficiente fe? Si me has visto orar en el pasado, yo continúo orando. Hermano, el problema no era la tormenta. El problema era su falta de confianza en el Señor, que es Señor sobre la tormenta. El temor revela en qué has puesto tu confianza. Cuando una situación de amenaza o incertidumbre golpea tu vida, ¿cuál es tu primera reacción, mi hermano? El temor grita lo que tu teología susurra. Lo que tu temor dice es lo que realmente crees acerca del Dios que dices adorar. Cuando temes más de lo que confías, estás revelando que en el fondo no crees que Dios es suficiente para sostenerte. Cuando el temor reina es porque Dios ha sido quitado del trono de tu corazón. ¿Qué dice el temor acerca de quién es Dios en tu vida? Si tus temores hablaran, ¿qué dirían acerca de lo que realmente crees sobre Dios? Mira cómo el autor Martin Lloyd-Jones lo pone. Porque como decía anteriormente, no se trata de que, el problema no es que tengamos temor. El temor es algo normal, momentáneo. Nuestro problema es cuando dejamos que el temor sea que nos gobierne. Y eso pasa porque hay situaciones que nos hacen ver la realidad que constantemente obviamos. Tú y yo no estamos en control. Tú trabajas, produces dinero, pero tu sustentador es el Señor. Tú tienes salud y puedes caminar y puedes estar bien, pero quien te la da es Dios. Lo que pasa es que cuando estamos bien olvidamos esa realidad.
Y es cuando perdemos el control, que hay una enfermedad que no puedo controlar, que no sé de dónde va a salir mi dinero, que dejo ver lo que realmente creo acerca de Dios. Martin Lloyd-Jones dijo: la ansiedad es el resultado de tratar de cargar con algo que solo Dios puede llevar. La ansiedad es el resultado de tratar de cargar con algo que solo Dios puede llevar. Los fariseos intentaron intimidar a Jesús. Intentaron que Él menguara en su misión. Cuidado, que Herodes quiere matarte. Pero Jesús sabía quién fue que escribió el fin desde el principio. Y el temor no iba a conducir su misión. Ningún hombre puede acortar un solo día la vida que Dios ha ordenado para sus hijos. Ningún hombre. Él sabía esto. Él sabía que las amenazas del mundo no pueden cambiar el propósito de Dios. Nada sucede fuera del control divino. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y con esa certeza en el corazón, no dejándose intimidar, Jesús enfrentó la amenaza no solamente con valentía para el momento, sino que ahora Él les deja ver a partir del versículo 32 que Él iba a continuar su misión. Y eso nos lleva a una segunda realidad de por qué nadie puede detener los planes de Dios. Número 1, vimos que es porque Dios no es sorprendido por los planes de los hombres. Y número 2, ahora vemos que Dios cumple su propósito con determinación inquebrantable. Dios no solamente no reacciona, sino que Él acciona, pero también Él cumple sus propósitos con determinación inquebrantable. Jesús aquí nos enseña que Él no solamente enfrentó la amenaza de Herodes sin temor, sino que Él estaba determinado a cumplir la misión que Dios Padre le había encomendado. Su respuesta fue directa y sin titubeos. Mira el versículo 32 de Lucas 13. Él dice: vayan, no solamente es que no tengo miedo, sino que vayan, fariseos, y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi propósito se cumplirá. Primero Él lo llama zorro a Herodes. Una expresión fuerte y poco común en el judaísmo. El llamar zorro en ese contexto no solamente representaba audacia, sino que hablaba de insignificancia y engaño. Jesús no ve a Herodes, por más vil, por más grande que sea, como una amenaza poderosa, sino como alguien menor en comparación con el rey que gobierna el universo. Tú solamente gobiernas Galilea, Herodes. Mi Dios Padre gobierna sobre todo el universo. Y ese insulto sutil muestra que Jesús no se intimidaba por el poder político, no se detendría por amenazas humanas. Esa frase que Él da ahí, de lo que Él hace y continuará haciendo, habla o revela que Él cumpliría su misión con determinación y control de Dios. Y aquí hay un eco profético que Él da, una referencia a la resurrección. Jesús terminaría su misión de redención a través de su muerte y resurrección, y eso iba a suceder en Jerusalén. Su día, sus horas no habían culminado. También Él reafirma su propósito. Mira cómo sigue diciendo ahí, versículo 33. Sin embargo, Él no tiene dudas de que no había llegado su tiempo. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Recuerda que desde hace ya varios capítulos Jesús está en un camino y su camino es la cruz. Él tiene que llegar a Jerusalén. Él sabe que ahí va a llegar a su sacrificio. Nada ni nadie podía determinar eso.
Eso nos enseña un principio importante. Dios no solamente nos protege de la oposición, sino que Él avanza su obra a través de ella. Para nosotros, la oposición puede verse como un freno, pero para Dios puede ser una plataforma para Él demostrar su gloria, su poder sobre todo el mundo. Para el pueblo de Israel en Egipto, el rechazo del faraón pudo verse como un freno de parte de Dios. Pero fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para él demostrar su gloria. No era solamente que Faraón los iba a dejar ir, era que Dios iba a demostrar su poder incomparable en medio de la situación. Cuando los enemigos de Nehemías trataron de detener la reconstrucción del templo, Dios les dio fuerza a sus manos para terminar la obra. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, pensaban que ya iban a frenar la predicación del evangelio. Sin embargo, Pablo le dijo a los filipenses que aún su encarcelamiento, Dios lo estaba utilizando para el ensanchamiento de su obra. Jesús entendía eso perfectamente. Su mano no estaba controlada por Herodes, sino por el Padre. Y tú tienes que entender eso. Muy fácilmente nos frenamos desde que viene una oposición. De hecho, muchas veces nosotros agrandamos la oposición por comodidad y vagancia espiritual. Nos detenemos ante la obra, la misión que Dios nos ha dado, porque queremos estar más cómodos. Recuerda, nada detiene su propósito. Si Él te ha llamado a algo, ninguna oposición podrá anular su voluntad. No hay corazón tan duro que Dios no pueda poner tierno. No hay una puerta tan cerrada que Dios no sea poderoso para abrir. El no del hombre puede verse como un no para el hombre, pero puede verse también como es una plataforma para Dios demostrar que es por su poder, que es por su obra. Yo creo que muchas veces, relacionando esto con el evangelismo, con cuando ministramos, muchas veces esas situaciones son puestas y controladas por Dios para Él probar si realmente creemos en Él, si realmente creemos que su palabra es suficiente, para Él demostrar su poder, para que no digamos, esa persona se convirtió porque yo soy muy bueno con el verbo y yo hablo y me sé todo bien. Él nos pone a coger lucha a veces con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra familia, para que dependamos en su poder, para que la gloria venga a su nombre, para que nos postremos en oración ante Él. Porque si no llegaran esos momentos, no lo haríamos. Si no tuviésemos esa oposición, ese rechazo, no vendríamos de rodillas delante de Él. Yo me creería, tú ves, yo sabía que yo hablé y eso pasó. No, Él hace. Él crea la oposición para que nos postremos y cuando demos testimonio, demos el testimonio de que no fue por mí, sino fue por Él. Porque la puerta, hermano, se cerró y Dios obró grandemente. Fíjate que aquí Jesús no solo sabía que su propósito se cumpliría, sino que sabía exactamente cuándo y cómo se cumpliría. Debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía que su tiempo estaba determinado por Dios y no era en ese instante que él iba a morir. Él hace una referencia ahí al declive espiritual del pueblo que estaba llamado a exaltar el nombre de Dios y cómo continuamente habían matado los profetas enviados por Dios. Profetas como Isaías, que según la tradición judía murió cortado en dos.
Profetas como Jeremías, aunque no murió en Jerusalén, fue azotado, maltratado, malherido por el pueblo. Zacarías fue asesinado en el templo mismo por orden del rey Joás. Y Jesús, como el último y mayor profeta, no iba a tener un destino diferente. Jesús sabía que enfrentaría el mismo destino. Su muerte no sería un accidente ni el resultado de una conspiración humana fuera del control de Dios, sino que sería la culminación de ese patrón de resistencia. Él debía morir en Jerusalén, no porque la ciudad tuviera algún poder sobre él, sino porque eso era lo que Dios había determinado. Él sabía que su cruz, que su final, que su muerte sería en Jerusalén, y ahí mismo iba a resucitar al tercer día. La ironía es que Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, se convirtió en el epicentro de la oposición al mensaje de Dios. Y esa resistencia a la verdad de Dios no se quedó ahí. Jerusalén representa el peligro del orgullo religioso, de la hipocresía y de la resistencia a la voz de Dios. Incluso en los lugares donde deberían ser más receptivos al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, incluso en los lugares donde Dios se ha mostrado poderosamente en el pasado, que deben esperar, que deben estar expectantes del poder de Dios, es donde mayor resistencia hay a la obra de Dios. La historia de Jerusalén nos advierte que el rechazo a los profetas de Dios no es cuestión de la antigüedad solamente, sino una actitud que puede repetirse en nuestras vidas si no examinamos nuestros corazones con la verdad divina. En conclusión, mi hermano, el mundo grita amenazas, pero Dios ya escribió el final. No vivas como si el enemigo tuviera la última palabra. Aunque el mundo se levante con amenazas y con oposición, nuestro Dios sigue en el trono. Confía y actúa con valentía, confía en su fidelidad, camina con valor y recuerda que nada ni nadie puede detener el plan perfecto de Dios. Algunas aplicaciones al finalizar. Número 1, deja de vivir dominado por el miedo. Tu temor es incredulidad disfrazada. No dejes que el temor, que el miedo sea lo que conduzca a tu caminar. Recuerda que Dios no reacciona, Dios reina. Así como Jesús no se intimidó ante Herodes y los fariseos, nosotros no podemos paralizarnos por el miedo, por el temor. Si creemos en su soberanía, vivamos con valentía. Mira lo que dice el Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Identifica una decisión que estás postergando. Identifica en un área que estás dejando que el temor sea lo que guíe tu caminar. Y luego escribe eso, o ora firmemente a Dios, pidiéndole por valentía, por fortaleza, pidiéndole por audacia para glorificarlo a Él, aún en medio de tus temores. Habla con un hermano maduro y rinde cuentas de cómo avanzar en eso esta semana. El miedo se disipa cuando recuerdas quién está en tu barca. ¿Acaso tú eres de los discípulos que le preguntan a Jesús como si Él no estuviera al cuidado de ellos? ¿Y tú no estás viendo lo que está pasando en mi vida? ¿No te interesa? ¿Por qué dejas que esto me suceda? Confía que si Él está en la barca contigo, no importa cómo se vea,
el panorama, tú estás en el lugar más seguro, aún en medio de la tormenta. Número 2, basta de excusas. La fidelidad no se mide por intenciones, sino por obediencia constante. No es solamente el querer, es el hacer. No es solamente el enseñar o predicar, es el vivir. Y el mensaje más directo que das a tu familia, a tus hijos, que das a la sociedad, al mundo, es cómo vives lo que dices creer. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Evalúa honestamente en qué área de tu vida has dejado de servir por comodidad o temor. Retoma un hábito que hayas dejado, como compartir el Evangelio. Yo sé que cada vez la sociedad parece más dura y negada hacia el Evangelio, pero eso no implica que el Evangelio sea menos poderoso. Es el mismo Evangelio poderoso. Poder de Dios para salvación. No te intimides. Comprométete con una tarea específica en la iglesia, en tu comunidad. La oposición no detiene a los que saben que Dios ya ha vencido. Y número 3, y este es muy importante, deja de negociar con Dios. O estás rendido a su propósito o estás resistiendo su voluntad. Nosotros pensamos como que estamos en un tipo de juego de cartas con el Señor muchas veces. Si Dios hace esto, entonces, si Él hace tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Como si Dios dependiera de lo que tú y yo hacemos. Tú y yo dependemos de Él, no de Él de nosotros. A ti es que te conviene estar de su lado. ¿Recuerdan la vez que le piden al presidente norteamericano, Abraham Lincoln, que ore en medio de la guerra civil que había en Estados Unidos? Presidente, ore para que Dios esté de nuestro lado. Y él responde, oremos para que nosotros estemos del lado de Dios. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Deja de negociar con Dios, deja de desobedecer a Dios pensando, yo voy a dejar de hacer tal cosa cuando Dios obre de tal manera. Eso es rebeldía, adrede. Haz un inventario espiritual. ¿Qué pecado sigues tolerando? ¿Qué prioridad mundana está ocupando el lugar de Dios? Dios no busca creyentes temerosos a las circunstancias, sino discípulos determinados que vivan como si su plan ya estuviera cumplido. Esa es la certeza que tenemos. No es actuando como vamos a ver, su plan ya está cumplido. Yo actúo. Yo no predico viendo a ver quién se va a convertir o a quién le va a llegar. Yo predico sabiendo que la palabra de Dios es poderosa y por medio de su palabra Él va a hacer sus propósitos. Porque Él lo va a hacer. No depende del hombre, no es si tú quieres. Él lo va a hacer. Si yo no tuviera esa confianza, si yo creo que la respuesta a la predicación, a la administración, depende del hombre, yo no estuviera aquí predicando. Yo estuviera con estrategia humana, buscando qué le apetece más al hombre. Pero no, se trata de Dios. Por lo tanto, la fórmula es la misma. Ministramos en su poder sabiendo que Él va a cumplir su propósito eterno.
como Él quiera, cuando Él quiera. Tú y yo solamente somos instrumentos en este lapso. En medio de la historia de la redención, tú y yo somos parte de un puntico dentro de su historia general. No se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él, de que Él sea glorificado. Que Dios nos lleve a la realidad de no vivir como si el enemigo tuviera el poder de escribir un capítulo que Dios ya selló con victoria. Si nada puede detener el plan de Dios, ¿qué excusa te detiene a ti?